Buenas tardes a todas las personas que se han venido conectando a través del Google Meet para esta nueva actividad de Encuentros por la Historia. También a las personas que están viéndonos en el Facebook Live de nuestro proyecto Encuentros por la Historia. El proyecto Encuentros por la Historia está coordinado por los grupos de investigación Religiones, Creencias y Utopías y el grupo de investigaciones históricas en economía, política y educación, IEPE, adscritos al Departamento de Historia de la Universidad del Valle. El espacio ha sido concebido como un escenario de encuentro con investigadores, investigadoras en el ámbito de la historia y de la didáctica de la historia. Nosotros tenemos el honor y el placer de iniciar un ciclo nuevo de este tipo de actividades de encuentros por la historia a través de algo que hemos denominado en el equipo de trabajo como ciclo de nuevos investigadores e investigadoras, en el que queremos dar a conocer pues avances de investigación, proyectos ya culminados de profesores, profesoras, investigadores, investigadoras que han venido posicionándose poco a poco en estos ámbitos que les mencionaba. Hoy iniciamos este nuevo ciclo damos apertura a este ciclo de nuevos investigadores con la profesora Karen Viviana Portilla Herrera. Ella es historiadora y magíster en historia de la Universidad del Valle, profesora del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Caldas, integrante del Grupo de Investigaciones Históricas sobre Educación e Identidad Nacional bajo el Convenio Interinstitucional Universidad del Atlántico, Universidad de Caldas. Ha participado en eventos nacionales e internacionales. Asimismo, ha publicado distintos artículos en revistas indexadas, entre los que se encuentra La coartación y el peculio, dos elementos claves en la manumisión de esclavos en Cali, 1750-1810. Entre sus líneas de trabajo están la historia económica colonial y republicana y los estudios afrocolombianos e interétnicos. Actualmente, ella coordina el semillero de investigación Poder, Cultura y Poblamiento, desde donde lidera el proyecto El Taller de la Historia, un espacio de educación continua, análisis historiográfico y metodológico. Asimismo, adelanta con la Vicerrectoría de Proyección Universitaria algunos proyectos de fortalecimiento del patrimonio histórico y documental de la región caldense y está avalada por la Vicerrectoría de Investigaciones junto a su colega Edwin Andrés Monsalvo. Lleva a cabo un estudio que busca profundizar sobre las redes familiares y económicas que lograron consolidarse en la ciudad de Manizales tras el fenómeno de la mercantilización de la tierra durante el siglo XIX. Hoy la profesora Karen Portilla va a hacer una disertación alrededor de algo que ella ha intitulado Aspectos cotidianos de la construcción del Estado, acceso, uso y mercado de la tierra en Manizales, 1850-1885. Entonces, pues para nosotros es un honor, profesora Portilla, tenerla en este espacio y bueno, le doy el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Nilson, ¿me ayudas por favor con las diapositivas para proyectarlas? Listo. Bueno, quiero agradecer al Departamento de Historia de la Universidad del Valle, a sus docentes y de manera especial a usted, profesor Nilson, y a la profesora Carolina por este espacio que han propiciado. Como bien lo decía el profesor, pues quiero hoy contarles un poco sobre mi tesis de posgrado que tituló Aspectos cotidianos de la construcción del Estado, acceso, uso y mercado de la tierra en la ciudad de Manizales. Y frente a ello empezaremos entonces diciendo por qué estudiar el fenómeno de la tierra, o sea, por qué estudiarlo y por qué me concentro en la ciudad de Manizales y ¿qué hace que mi interés de investigación date de 1850 hasta 1885? Específicamente lo que yo noté al llegar a la ciudad de Manizales, para quienes no me conocen, yo soy de la ciudad de Cali, soy egresada pues de la Universidad del Valle, en mi pregrado y en mi posgrado, pero al llegar a la ciudad de Manizales encuentro, por ejemplo, que los fondos notariales y los fondos
los documentos que reposan en el archivo histórico, un archivo que tiene un acervo documental bastante amplio, pues no han sido, digamos que muy explorados por los investigadores de la ciudad, pero también porque apenas estaba dando apertura pues al programa académico de historia que abrió como tal en el año 2012, ¿cierto? Dio apertura a su formación de este tipo de académicos. Entonces eso hacía que el archivo y su acervo documental pues hubiese sido poco explorado. Me encuentro además que nadie ha tocado las notarías, y las notarías son un fondo documental bastante interesante para analizar, y empiezo entonces a explorar con algunos estudiantes este fondo, dándome cuenta entonces que hay un buen insumo para poder conformar esta propuesta de investigación. Cuando ya entro, ¿cierto?, a la explicación, digamos, del proceso de construcción, desarrollo y tránsito del Estado en el poblado de Manizales, específicamente me doy cuenta que hay una influencia muy directa de la política liberal en el uso de la tierra, en la mercantilización, en la creación del mercado como tal, y esto ayudaría de una u otra forma a que se diera una arquitectura del Estado como tal. Bueno, podemos seguir con las diapositivas, por favor, y vamos al mapa, en donde está el mapa NISO. ¿Qué pretendía alcanzar entonces con esta investigación? Básicamente me dispuse a analizar tres ejes. Uno era las disposiciones legales que teníamos sobre el uso, ¿cierto?, del mercado de la tierra. Más adelante está el mapa. También quería caracterizar las diferentes vías que adoptaron los habitantes de la ciudad en torno al acceso a la tierra, porque normalmente hay una visión un poco errada, que ahorita voy a empezar a explicarles, sobre cómo se accedía a la tierra. Y lo otro era que quería examinar a la vez la mercantilización de la tierra y cómo hay un proceso de capitalización de esta a través del asentamiento, a través de las donaciones, de los intercambios que se dan en el territorio pues, de Manizales. En ese sentido, entonces, mi investigación se centra básicamente en la búsqueda de una explicación al proceso de construcción, desarrollo y tránsito del Estado. Dentro de este proceso, el poblado básicamente va a enfrentar diversas políticas locales y nacionales frente al uso y mercado y acceso a la tierra, y dichas reformas de cambio fueron llevadas a cabo tanto por gobernantes políticos que no tienen, digamos que son variopintos, ¿no? Entonces son conservadores, pero también son liberales, pero también entonces están las cabezas y los padres de familia, digamos que impulsando todas estas reformas de cambio. Y en respuesta a este proceso, los habitantes básicamente de Manizales van a emprender solicitudes al gobierno local, pero también al gobierno supremo. Primero, solicitando, por ejemplo, en razón en la razón útil de la tierra, solicitando su acceso y su legalización de la propiedad, pero también logrando establecer acuerdos con el gobierno local, con el gobierno supremo, para poder, digamos que, transitar de la posesión a la propiedad. Con el tiempo, básicamente, consideramos que estas respuestas sociales permiten un cambio paulatino del valor simbólico de la tierra y aportan a la consolidación y capitalización de la propiedad privada. Por eso estos aspectos cotidianos permiten ver, pues, básicamente a los agentes sociales, verlos cómo participan cotidianamente a través de una compra y venta, a través de las querellas y disputas, a través de los procesos de donación, a través de los alegatos que se establecen a partir de las juntas repartidoras y locales de tierra, la junta calificadora y demás, en la arquitectura del Estado, y legitima además, esto ayuda a legitimar un poco el proyecto, los ideales de gobierno que se están desarrollando, ¿cierto? Los ideales económicos que se están desarrollando. Bueno, vamos, en este mapa que ustedes tienen en pantalla, este mapa habla un poco de, digamos, de los caminos. Hacia el lado superior derecho podemos encontrar la parroquia ya de Manizales, consolidada hacia 1849, y la ampliación que se está dando de la frontera interna
donde digamos que el Estado empieza a hacer de una u otra forma presencia. Pero empecemos entonces por el primer objetivo que yo me propuse, ¿cierto? De cómo se regulaba la tierra y qué reformas se empezaron a desarrollar a partir de 1850. Básicamente, ¿qué define el Estado y qué define en términos locales el cabildo en consideración entonces a este proceso? Bueno, parte de las bases que fundamentaron la construcción de la República moderna en nuestro país se sustentaron básicamente en la doctrina del liberalismo. Esta corriente de pensamiento abarcó múltiples y significativas interpretaciones a lo largo del siglo XIX. Sin embargo, muchas de sus novedades como programa político y económico estuvieron ligadas tanto a propuestas asentadas que vienen de las reformas borbónicas. Existe básicamente un tronco común en este pensamiento en el cual reside en que la propiedad, siendo un pilar del Estado, digamos que de una u otra forma da la garantía y la seguridad de esta a través de las diferentes constituciones y las autoridades que se crean a lo largo del siglo y que van a legitimar el poder y el nuevo orden político. Hay una idea de la propiedad y la idea de la propiedad que se tiene al menos dos características fundamentales. La primera es que es un derecho natural e inalienable y la segunda es que además de ser un derecho natural e inalienable es un derecho que el Estado, producto del contrato social, protege y por lo tanto se legitima para poder regularlo, ¿ya? Sobre la propiedad básicamente se va a definir en el siglo XIX, que es el derecho que se tiene de gozar y de disponer libremente de las rentas, del fruto del trabajo y del fruto de la industria, ¿cierto? Y digamos que las regulaciones que se van a empezar a encontrar a lo largo de este estudio es que la propiedad privada, en la propiedad privada se empiezan a definir derechos particulares que básicamente atañen a causales que transforman la propiedad pública en propiedad privada, que además de eso va a haber se ciñe mucho en las definiciones que empiezan a dar cuál es el trabajo directo que se hace. Yo le diría al profesor Ibagón que puede sostenerse en la diapositiva del mapa, podemos quedarnos en el mapa. Lo veo un poco confundido con las diapositivas. El trabajo directo o indirecto que se hace sobre la tierra, este es un punto supremamente clave para poder entender cómo se da, cómo se regula, ¿cierto? Y cómo regula el estado de la tierra, porque lo que vamos a tener, ahí profesor, lo que vamos a tener básicamente es que hay una fuente del derecho de la propiedad que va a justificar que la gente acceda a la propiedad basada entonces en la idea útil de la tierra, ¿cierto? En la utilidad que se le dé, en la función social que ésta tenga, en lo que se definiría como la propiedad útil. Básicamente, esta es una constante y lo vamos a ver un poco en los pleitos. Ahorita vamos a mirar un poco las querellas y disputas que se empiezan a desarrollar. También hay una constante durante el siglo XIX y es que hay la posibilidad de expropiar, ¿cierto?, la propiedad privada cuando no se está dando la utilidad pública que se exigía por parte del Supremo Gobierno o, por ejemplo, cuando se necesita esta propiedad para la guerra, ¿cierto? O se necesita esta propiedad para, digamos que para desarrollar una obra pública. Es también palpable, además, que en las normas, las leyes, los decretos y los acuerdos, digamos que hay un proyecto estatal en todos los niveles y que este se centró en incentivar básicamente el poblamiento, por eso hablamos también que el Estado ayuda a construir una frontera interna,
porque normalmente sus leyes motivan a que la frontera sur de Antioquia, que es el territorio de Salamina, Neira y Manizales, pues empiece a ser poblado porque se desarrollan una serie de leyes a mitad del siglo XIX que permiten entonces o incentivan a este poblamiento. De ahí que vengan entonces migrantes de Tolima, que vengan migrantes del sur de Antioquia, pero entonces que también tengamos migrantes del Cauca para estos territorios, ¿cierto? Además, si estos territorios, que eran territorios baldíos, supuestamente improductivos, ¿ya? Se desmontan, se les hace caminos, se le da una razón social, una función social sería, perdón, de propiedad útil, pues entonces hace que se pueda dar la adjudicación y la cesión de estos terrenos, ¿cierto? Y se constituyen legalmente, por lo que con el paso del tiempo lo que uno puede intuir más o menos en las reformas legales es que se empieza a descentralizar el poder un poco y el Supremo Gobierno le empieza, digamos que empieza a dotar, si se quiere, a las gobernaciones y demás de poder para que de una u otra forma estas puedan adjudicar tierras o repartir tierras. En el caso de Manizales, el asunto de la tierra resulta ser multidimensional y esto es una de las conclusiones a las que llegamos en nuestra investigación, porque el Estado Supremo, la Gobernación de Antioquia y las autoridades básicamente de la parroquia de Manizales siempre van a estar presentes en diferentes causas, ¿cierto? En un primer momento, por ejemplo, se reconoce la propiedad de los primeros pobladores y esta propiedad de los primeros pobladores es digamos que un cuento bastante loco, si se quiere, ¿cierto? Porque llegan los primeros pobladores, producto pues de todo de abrir esta frontera interna y 2 años después se dan cuenta que, entre comillas, se dan cuenta, porque yo creo que tienen conocimiento un poco de la propiedad que están, a la propiedad a la que están llegando, se dan cuenta que esto no es de ellos, ¿cierto? Estos primeros títulos de propiedad que se les ha reconocido a los pobladores no son de ellos, y de una u otra forma, que incentivados pues por esas leyes de poblamiento, incentivados por el Estado, esta tierra que supuestamente es pública pasa a convertirse en una tierra privada. Ahora veremos un poco mejor cómo se da este asunto, digamos, de manera multidimensional. Hay 2 etapas, y con esto quiero entrar entonces a esto que ustedes ven en la pantalla que se llama poblar, repartir y adjudicar, ¿cierto? Es necesario dejar claro lo siguiente. Digamos que hay diferentes, logramos identificar como 3 etapas más o menos en el fenómeno de la tierra, y una primera etapa que podemos identificar es la etapa en la cual llegan los primeros pobladores, se asientan en una tierra pública, ¿cierto? Que al parecer es pública, pero que termina siendo privada, y que digamos que en ese primer fenómeno, por parte del cabildo local y por parte del secretario del cabildo, se le reparte tierras, ¿cierto? A estos pobladores, y se lleva a cabo unos registros, ¿ya? En una segunda parte de todo este proceso de poblamiento, viene un consenso entre el Estado, quienes reclaman los títulos de propiedad de la tierra en la que se han asentado estos primeros pobladores, y finalmente una compañía que se establece, que es la compañía González Salazar, donde intenta cobrar un precio mínimo por estos títulos de propiedad, pero finalmente digamos que la resolución de este conflicto es una resolución mucho más amplia. Y la tercera etapa corresponde básicamente ya a la resolución que se da, donde interviene la Gobernación de Antioquia y el Poder Ejecutivo, quienes dirimen la causa básicamente, y donde finalmente, por mostrar esta idea de la razón útil de la tierra, ¿cierto? Por comprobar también que había existido un proceso de asentamiento desde hace un buen tiempo, digamos que se conforma una junta calificadora de la tierra, y esta junta calificadora de la tierra finalmente dirime entonces la causa con la compañía González Salazar,
y de una u otra forma hay un repartimiento de tierras como tal. Bueno, municipios, este es un mapa muy bonito, el que ustedes ven en pantalla, que lo están viendo desde hace rato, perdón. Es un mapa que el profesor Sebastián Martínez Botero construyó para su tesis doctoral y que de una u otra forma integra un poco la región, los núcleos urbanos y la región caldense. Poblar, repartir y adjudicar, básicamente, pretende exponer, ¿cierto?, las formas en que los pobladores de la ciudad de Manizales accedían a la tierra, ¿ya? Y cómo llevaban a cabo este proceso de constitución de la tierra. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Hay una idea bien particular y es que nosotros logramos identificar en la historiografía que normalmente, digamos que existe una idea de la epopeya colonizadora, ¿cierto? Entonces, del arriero pobre, además de ser un arriero que es pobre, es un campesino donde se le niega la agencia social, muchas veces, por ejemplo, es tildado de inexperto, pero entonces también de bruto, ¿cierto? Y bueno, se marca un proceso, digamos que todo este cuento entonces hace ver como si los campesinos o los actores sociales que migraron a esta frontera sur de Antioquia y que llegaron al territorio de Manizales específicamente, pues digamos que no supieran qué era lo que estaban conquistando, ¿cierto? Y nosotros queríamos matizar esta idea, queríamos mirar en realidad qué tan pobres eran los que llegaron, por qué esta epopeya colonizadora hay que empezar a deconstruirla, cómo podemos deconstruirla además. Y finalmente, de una u otra forma, creemos que consideramos además que adjudicar la tierra, ¿cierto?, de una u otra manera permitía a la vez adjudicar y acceder a la tierra, permitía capitalizar esta tierra y poner un nuevo orden, ¿cierto?, al territorio a la vez que abrir frontera. Empezamos revisando qué tanto se conocía el territorio. Fue una de las preguntas que yo me hice. ¿Será que este es un territorio en realidad, como lo ha pintado una parte de la historiografía, que era un territorio completamente desconocido, que es un territorio en realidad donde no habían llegado, digamos que diferentes, donde solamente hay conocimiento, digamos, de causa del territorio a partir del proceso de colonización del 49? Entonces, lo que encuentro es completamente contrario. Desde mediados del siglo XVIII, básicamente, ya las reformas borbónicas habían traído consigo cambios significativos. Hay un gobernador, que es el gobernador provincial Francisco Silvestre, y un oidor visitador. Esta visita es bastante interesante, Juan Antonio Montt y Velarde, que se hace hacia el 75, y ya da cuenta de una u otra forma cómo el Estado en ese momento, el Estado monárquico, digamos que tiene unas intenciones políticas claras, y estas intenciones políticas son explorar estos territorios. Luego viene una expedición, que es la expedición del Ruiz, que yo creo que muchos de ustedes conocen, y esta expedición del Ruiz, pues lo que va a hacer básicamente es que permite conocer también el espacio donde después va a ser construido Manizales. Pasemos a una gráfica que está un poco más adelante, para resumirles un poco. Luego de la expedición del Ruiz, tenemos una que se hace, hay una travesía que establece Fermín López, si no estoy mal, creo que sí, es Fermín López y José Hurtado, donde de una u otra forma llegan a estos territorios y llegan a territorios cercanos de Salamina. Luego vendrían Joaquín Arango con su familia. Y finalmente tenemos la siguiente diapositiva, por favor. Finalmente tenemos otra expedición, que es la expedición de los 20. ¿Por qué hago tanto énfasis en estas expediciones que van desde el siglo XVIII hasta la expedición de los 20, que es más o menos la del 49?
porque normalmente en la historiografía de la región caldense y en la historiografía local hay una idea errada de que el proceso de poblamiento de este territorio se da a partir de la expedición de los 20. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que efectivamente no es así, ¿cierto? Ya hay un proceso de conocimiento del territorio y este conocimiento del territorio se da desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII. Bueno, en la siguiente diapositiva, lo que podemos ver básicamente es un poco de cuál es esa concepción Aranzazu, ¿cierto? De la tierra. Recordemos un poco que, recuerden que Manizales está poblada en una concepción de tierra que se le hizo a al señor Aranzazu. Y esta concepción de la tierra luego se amplió y hay una disputa con uno de los ríos, digamos que limita, que es ya sea el territorio de Chinchiná, que dicho territorio básicamente hace parte del Estado Soberano del Cauca. Bueno, un momento. Esta fue la concesión y esta concesión Aranzazu tiene diferentes etapas. Digamos que en una primera etapa lo que nosotros vamos a apreciar un poco es básicamente cómo se le concede la tierra, cómo se hace la concesión de la tierra entre los años de 1801 a 1823, y este título de concesión estuvo básicamente un poco inactivo, pero se empezó a dar, digamos que una ocupación progresiva del territorio de la concesión Aranzazu con diferentes colonos que van a empezar a migrar de Río Negro, de Sonsón, de Abejorral, ¿cierto? Y etcétera. Luego viene una segunda etapa de esta concesión y es donde ya Aranzazu, entre 1824 a 1843, digamos que alarmados un poco por este movimiento de migrantes, ¿cierto? De la frontera sur de Antioquia, pero también del Tolima, pero también del Cauca, ¿cierto? Empiezan de una u otra forma a ocupar los títulos que habían sido concedidos, este Real de Tierras, entonces promueven, y además promueven una fundación que es muy importante para analizar ya en un proyecto mucho más macro, que es Salamina. Esto origina que se lleve a cabo entonces un pleito entre los colonos, los pobladores de Arma, pero la concesión también con el señor Aranzazu, ¿cierto? Luego viene una tercera etapa, que es la etapa que va del 44 al 51, donde se inicia un nuevo litigio de tierras, ¿ya? Esta vez, este litigio no solamente se origina entre Aranzazu, sino que Aranzazu ya ha pasado su concesión a la compañía, se forma una compañía que es la compañía González Salazar, y esta compañía González Salazar, básicamente, sí podemos dejarla en la anterior, en la que sigue. Básicamente esta compañía lo que va a hacer es que va a dirimir un pleito contra los pobladores ya del territorio de Neira y de Manizales, ¿cierto? Con los colonos que han llegado pues como a este territorio. Luego, más adelante, pues vamos a ver que hay un sucesor de esta compañía y la sucesión de esta compañía pues va a estar a manos de la Sociedad Moreno Walker. El 5 de julio de 1850, básicamente se acordó y están las primeras disposiciones donde se señala cómo va a estar conformado el poblado, ¿cierto? Y aquí quiero señalar que veíamos, la siguiente diapositiva podemos mirar un poco el gráfico que hizo el profesor Valencia en su tiempo. Es un gráfico muy básico, pero que demarca de una u otra manera la forma en la que iba a ser ordenada la ciudad, ¿cierto? Y cómo iban a ser repartidos los solares de tierra y demás. Elementos claves. Si bien es una ciudad que empieza a constituirse, bueno, un distrito parroquial que empieza a constituirse desde el 49, lo que vamos a encontrar básicamente es que
hay elementos claves, pues, del antiguo, hay elementos claves coloniales, ¿cierto? Como la forma de la plaza, la organización del espacio, que esto también ya lo ha señalado un poco el profesor Sebastián Martínez en sus análisis sobre la ciudad, específicamente de Pereira, y digamos que sus relaciones en términos de la arquitectura y demás con elementos del siglo XVIII y los que anteceden. Los primeros pobladores que llegan al distrito parroquial de Manizales, que podemos verla en la siguiente gráfica, por favor, nos encontramos un primer censo poblacional que fue también analizado y encontramos, por ejemplo, que la mayoría son agricultores, cocineros, costureros, labradores de tierra, sastres, sirvientes, talabarteros y un sinnúmero de oficios en los que están de una u otra forma, digamos que un sinnúmero de actividades productivas en las que están ocupados estos actores sociales que llegan al territorio. Y en la siguiente podemos encontrar ahora sí las tierras que fueron entregadas en esa primera etapa. Entonces, en esa primera etapa lo que vamos a ver es que se le empiezan a entregar fanegadas de tierra a la gente, 10 fanegadas de tierra, 18 fanegadas de tierra, 8 fanegadas de tierra, 14 acciones, pedazos de terreno, boletas de tierra, y son beneficiados en total 400, más de 410 habitantes en esta primera etapa, que va de 618 repartimientos. Y hay madres cabezas de hogar y hay también padres de familia y hay familias completas a las cuales se les otorga tierras. Entonces, en la siguiente gráfica, perdón, la que sigue, podemos ver un poco entonces la cantidad de repartimientos que se hacen y estos repartimientos van de 1850 hasta 1878. Hay unos años en los que vemos que el cabildo no está presente, pero esto más adelante, esto tiene que ver un poco con la forma en la que está organizada el archivo histórico, que el fondo histórico es una miscelánea, y que poco a poco, digamos que con los procesos de organización y de descripción documental hemos venido descubriendo un poco más de repartimientos. Los primeros repartimientos los había sistematizado Valencia, pero Valencia en realidad, el profesor Valencia no termina por no sistematizarlos, había hecho una reproducción con Bancafé de uno de los libros, pero no son todos los repartimientos, por lo que esta investigación brinda y aporta muchos más datos respecto al fenómeno de los repartimientos de la tierra, y además que explica la diferencia entre los primeros repartimientos, que los hace de forma continua el cabildo, con lo que tiene que ver con la calificación de la tierra. Algunas condiciones que se ponen para que te repartan tierra en ese primer momento, entonces pensemos, por ejemplo, en los colonos que llegan y demás, es que se les impone, por ejemplo, que deben edificar deben edificar en 6 meses, deben cercarlos, deben construir o dejar unos camellones de agua, deben quedarse, por lo menos mostrar que habitan la tierra y edificar. Deben cumplir con lo dispuesto por el cabildo, que en lo relativo a los solares tenía que ver con eso, con cercar, edificar, componer las calles, construir las calzadas, quedarse en el territorio y no por lo menos después de 6 meses, porque esto también es una regulación bastante interesante por parte del cabildo, podrían venderla, ¿sí? O sea, la tierra la pueden vender, la pueden negociar, la pueden llevar al mercado, pero después de 6 meses. Es como la condición que más encontramos, las condiciones para la entrega de la tierra. Y dentro de ello, entonces, vamos a ver que hay un propósito, y es básicamente que la tierra sea utilizada para construir los solares, ¿cierto? O sea, las casas de vivienda, pero que a la vez el Estado, y cuando hablo... el Estado y el Cabildo y sus gobernantes a nivel local también están pensando en elementos importantes, como la iglesia, la escuela, la cárcel, las construcciones públicas, ¿cierto? Que son también, digamos que necesarias e importantes para poder
de una u otra forma llevar a cabo un buen desempeño del gobierno, pero una muy buena administración también. Y me empiezo a encontrar que dentro de todo este proceso se conforma luego, esto sería como la segunda etapa, recordemos que las repartimientos de tierra, pasemos un poco más adelante a la tabla número 9, tenemos que en esos repartimientos de tierra vamos a encontrar que hay otro fenómeno muy particular, del cual quiero hacer pues también el llamado. La historiografía local había pensado que la calificación de la tierra era lo mismo que los repartimientos de solares. Entonces, habían confundido un poco el fenómeno y no comprendían que dicho fenómeno tiene que ver con dos asuntos jurídicos distintos. El primero es que hay un derecho de posesión que tienen los colonos y que ganan, y por eso la forma de registrar la propiedad no la pensemos en la forma moderna que vamos y tenemos la escritura, sino que tenemos que pensarla en la medida en que se registra la tierra a partir del libro de solares, de repartimientos de solares de tierra, que fue lo que más o menos les expliqué ahora. Y que el cabildo constantemente tiene solares y tiene su tierra ejidal. Entonces siempre está en razón de la función social de la tierra, que es habitar, construir solar. Entonces viene el vecino nuevo, viene el nuevo poblador, viene el colono, o viene alguien que demuestra, ¿cierto?, que necesita, y además hace la solicitud al gobierno local de que necesita tierra. Entonces lo que hace el alcalde con el secretario es disponer. Entonces dispongo que a Pedrito Pérez o a Juan de los Palotes se le reparta un pedazo de tierra en la manzana 20 o la manzana 30, por 20 varas de tierra por 40 de ancho, algo así es más o menos la medida, no la recuerdo muy bien. Y esto es constante, ¿cierto? Es un derecho que va en relación a la función pública de la tierra. Pero otro punto es quiénes fueron calificados para obtener tierra. Eso tiene que ver con la Junta Calificadora de la Tierra y que básicamente me lleva a lo siguiente. El Poder Ejecutivo dirimió cuando don Aranzazu le conforman una compañía que se llama la Compañía González Salazar, ¿cierto? Recuerden que Aranzazu es dueño, pues, básicamente de toda la frontera sur de Antioquia. Y hacen la compañía entonces es la que va a entrar en el pleito, pues, con los colonos que ya están ahí, que ya se les ha otorgado el derecho de propiedad a partir de esos repartimientos y demás, y dicen, mire, toda esta tierra es nuestra, entonces nos tienen que pagar. Esto al final unos pagan, otros no pagaron, y eso se lleva al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dice, bueno, hagamos algo, necesitamos saber cuánta tierra hay disponible en el territorio. Entonces, para eso vamos a formar una junta calificadora de la tierra, van a haber unos representantes por parte del cabildo, unos representantes por parte de los vecinos, unos representantes por parte de la compañía, y se va a repartir la tierra. Se reparten 10.000 fanegadas a nivel interno y 12.000 fuera del territorio del núcleo urbano, ¿cierto? Lo que llamaríamos como la zona rural. Y bueno, se les va a repartir tierra, y el resto, o sea, después de repartir esas 22.000, digamos, fanegadas de tierra, el resto entonces ya es de la compañía. Ya verá la compañía qué hace con ellas, si las vende, las tranza, etcétera. Y ahí viene algo bien interesante, y es que los primeros que llegaron, ¿se acuerdan de este apellido Arango? Yo les conté, que venía con la colonización y todas estas rutas. Bueno, pues los Arango, aparte de tener tierras que se les dio cuando llegaron como primeros pobladores en el repartimiento de solares, pues miren, aquí aparece en esta tabla también cómo calificado la tierra, y recibe 4 tierras, además, 4 porciones de tierra, ¿cierto? Entonces, es uno de los calificados, hablamos de calificados cuando es la junta calificadora la que le adjudica, que es diferente al que le adjudica el cabildo, pero además el cabildo ya le había dado tierras. Entonces, lo que uno empieza a ver es que hay estos pequeños personajes como los Walker, los Arango y otros que empiezan de una u otra forma a acaparar
pequeñas porciones de tierra. Vamos a ver también que, además de eso, hay gente que la junta calificadora les entrega tierras, que es la siguiente gráfica, la tabla número 10, y que recuerden que el cabildo local había regulado sobre la tierra que a los 6 meses usted puede básicamente transar, ¿cierto? Entonces, lo que hacen muchos también de estos acaparadores y demás es que empiezan a vender, ¿cierto? La tierra que por derecho se le entregó. Entonces, lo que uno encuentra en el registro de la calificación de la tierra es personas que entregaron su derecho, ¿cierto? Y cantidad de derechos que entregan. Entonces, por ejemplo, Juan Márquez tenía 4 porciones de tierra y vendió sus 4 derechos, ¿cierto? Miguel Henao, 2, Ramón Arias, 2, Vicente Muñoz, 3, y así. Entonces nos vamos a encontrar también cómo se venden los derechos o cómo se ceden los derechos de la calificación de la tierra, que tiene que ver con lo que derime el Poder Ejecutivo, que es la conformación de esta Junta para poderle dar cierre, ¿cierto? Y fin al conflicto de la tierra en la ciudad, en el distrito parroquial, perdón. Algunos de los lugares, digamos, la tabla número 11 tiene algunos de los lugares donde más se adjudicaron tierras. Lo que vamos a ver es que básicamente hay tierras que se reparten en la zona rural, y esta zona es bastante interesante porque mira que estas tierras calificadas, lo que uno va a encontrar es que son tierras que de una u otra forma son productivas. Por ahí más adelante uno logra comprender también que tenemos rosas, por ejemplo, o cultivos. Entonces, es muy interesante mirar este proceso de calificación de la tierra. Creo que se quedó en negro la pantalla. Bueno, respecto al proceso de acceso a la tierra en Manizales, estuvo profundamente vinculado con las políticas estatales de ampliación de la frontera agraria, el poblamiento desarrollado por la expansión y crecimiento demográfico y la vinculación de este territorio, de Manizales, con los territorios ubicados al sur y al oriente de Antioquia, y estas iniciativas básicamente van a permitir un proceso de expansión de la frontera, así como la estimulación de los mercados internos. Por tanto, para los colonos y los nuevos pobladores acceder a la tierra pública por un proceso de posesión fue básicamente posible gracias a la política estatal, que va a permitir que se pueble el territorio, ¿cierto? Pero que a la vez va a permitir que se formalice esta propiedad, o sea, que se formalice el derecho de posesión. Fue importante exponer, además, que la tierra es conocida desde mediados del siglo XVIII, ¿cierto? Y es necesario presentar esta afirmación porque hay una idea tradicional historiográfica que plantea que es la expedición de los 20 y de las 20 familias adineradas las que en realidad pues contienen o dieron pie e inicio a todo este proceso de poblamiento. La calificación de la tierra, que era lo que les estaba explicando, básicamente fue un proceso muy corto, fue un proceso que está desarrollado entre 1853 a 1857, que es la resolución del conflicto de tierras que se van a establecer entre los colonos y los propietarios. Cuando hablamos de conflictos es que normalmente una parte de la historiografía se ha concentrado muchísimo en analizar el conflicto. Digamos que hay muchas explicaciones sobre este conflicto, pero no han ahondado en que ese solamente es una sola de las vías de acceso a la tierra, ¿ya? Mientras que los repartimientos de tierras públicas municipales fue una constante que se dio a lo largo del siglo XIX y que, como vemos, está presente pues el papel del cabildo de buscarle esa función útil y social a la tierra y a las tierras ejidales. Ambos procesos estuvieron básicamente legitimados por las disposiciones legales, estatales y locales, el reconocimiento de los derechos de posesión, la función social de la tierra, la cual básicamente está ligada al concepto de propiedad útil. No sé si, ¿cómo vamos de tiempo, profesor? Tienes 10 minutos más. Bueno, entonces finalicemos con lo siguiente, pero no veo las diapositivas. Creo que aparece la pantalla en negro. Finalizamos con lo siguiente, con lo último. El mercado. El mercado fue un tercer y último objetivo, gracias a María Alejandra Tolosa,
digamos que se logró construir una gran base de datos, se logró homogenizar una gran base de datos que teníamos y que hemos venido compilando con los interesantes trabajos que hizo Carolina en su momento, Alexis y otros sinnúmero de estudiantes que se aventuraron a trabajar la notaría primera, que era el fondo, ¿cierto?, que queríamos analizar. Entonces, vimos la evolución del mercado de la tierra. Si ustedes me preguntan algo bien interesante respecto a este fenómeno, es que básicamente la propiedad, ¿cierto? ¿Qué diferencia el mercado del siglo XIX al mercado del siglo XVIII? Esa sería una primera pregunta, porque yo me la hacía y en esto quiero mencionar un poco a Alejandro, que también me ha ayudado a reflexionar sobre este asunto, ¿cierto? El fenómeno de la eufeteusis, el fenómeno de cómo se empieza a modernizar y a crear una propiedad perfecta. Y lo que tenemos básicamente para el siglo XIX es que la propiedad perfecta, absoluta y su dominio eminente, ¿cierto?, lo tenía el monarca en el siglo XVIII, quien de una u otra manera puede disponer un poco de la tierra. Esto es un punto de discusión y ya tendremos el tiempo para discutir con quienes se están acercando a este fenómeno del mercado. Pero cabe resaltar que la propiedad no solamente es un concepto jurídico, sino que también es un concepto histórico, por lo que entonces la propiedad va cambiando, ¿cierto? De ahí que la práctica de los habitantes es muy importante, no solamente la práctica de los habitantes que estaban en las colonias, sino también la práctica de estos agentes que están detrás de todo un proceso de compra y venta, el escribano público, ¿cierto?, los vecinos, los contratos, las dotes, las hipotecas, las herencias, los intercambios, etcétera. Estos registros que habían sido desarrollados por el escribano público y de cabildo, que ustedes saben que se guardan de forma sistemática y del cual hay acervos documentales casi que en todas las ciudades coloniales, va a ir cambiando la diplomática del documento en el siglo XIX, pero además de eso, lo que nosotros tenemos es que el derecho decimonónico de los estados, de una u otra forma, digamos que propician a que esta propiedad empiece a perfeccionarse en relación a que se disfrute de plena libertad y goce de la tierra, ¿cierto? De que además de eso no haya un dominio eminente sobre otra persona, sino que se tenga un dominio absoluto sobre la propiedad. El siglo XIX básicamente va a cimentar las bases de la arquitectura del Estado, pero también va a redefinir la concepción que hay de la tierra y de la propiedad. Entonces, esto hace que nosotros veamos en las constituciones, veamos en las leyes, veamos además en las discusiones en el diario oficial y demás, siempre las definiciones que se empiezan a dar, ¿cierto? Entonces, y a separar. ¿Qué es la tierra pública? ¿Qué es la tierra privada? ¿Hasta dónde tiene intervención el Estado sobre los dominios de bienes nacionales y tierra pública? Y cómo de una u otra forma esos bienes nacionales o de propiedad pública, básicamente que son los baldíos, ¿cierto? ¿Cómo se van a administrar? ¿Cómo se pueden ejecutar? ¿Cómo se pueden vender? Y cómo se puede marcar el territorio, ¿cierto? Esta categoría la encontramos también en las tierras del común, que son conocidas al finalizar el siglo XIX ya un poco como ejidos también, lo encontramos en la norma, las cuales eran administradas por los gobernantes de los núcleos urbanos y poblados, y por eso el alcalde puede repartir un solar. Hasta 1887 encontramos repartimientos de solares, y cómo de una u otra forma se le establece entonces que sea este agente político y social el que pueda administrar. La propiedad imperfecta que hay del antiguo régimen de una u otra forma va a ir desapareciendo paulatinamente. Esto no es tangencialmente, sino de manera paulatina. Digamos que al no tener en cuenta para la adjudicación de tierras, por ejemplo, cargas simbólicas de la calidad, de la sangre, de la corporación, y al reconocerle a los hombres el dominio eminente, real y físico de esta propiedad. Entonces, definir jurídicamente los bienes y separarlos entre públicos y privados va a permitir una mejor administración de estos por parte del Estado. Va a modernizar además el mercado y va a perfeccionar el uso y la función social de la tierra. Se señala básicamente que es imperfecta en tanto no existe un derecho de dominio eminente, y este solo lo tiene
básicamente el rey cuando lo necesitaría. Finalmente terminamos, avanza por favor a la gráfica número 7. Estos son un poco los tipos de tierra. Esta es una discusión un poco más amplia, pero quiero cerrar con estas gráficas. Son un poco los tipos de tierra que encontramos: terrenos, casas, solares, bienes raíces, minas, fincas, entre otros. También nos vamos a encontrar que hay un mercado de la tierra supremamente constante y que algo que de una u otra forma han señalado y que se cree, normalmente se cree que la guerra, por ejemplo, porque sabemos que el territorio de Caldas vive en el tránsito de esta temporalidad que data de 1850 hasta el 85, vive 2 guerras civiles, pues las guerras civiles no afectan el mercado en realidad. O sea, las bajas de este mercado tienen que ver un poco cuando se está dirimiendo, por ejemplo, la calificación de la tierra, tiene que ver también un poco con desastres o fenómenos naturales que hemos venido identificando. Entonces, en la gráfica, puedes pasar a la gráfica 7, la gráfica 8, 9, la gráfica 9, encontramos un poco la sumatoria, ¿cierto?, de todo este fenómeno, y encontramos los valores. Entonces, en la tabla 14 logramos hacer, por ejemplo, un promedio de los precios del mercado de la tierra. Entonces, se vendían fincas, empiezan a aparecer, por ejemplo, las fincas, empiezan a aparecer la idea del terreno, la casa, la mina, el solar y otros tantos, ¿sí? Y su promedio, digamos que el precio mínimo son 32 pesos de una finca, que puede ser que se le titulara finca, pero puede ser, por ejemplo, una roza de tierra, ¿cierto? Y el valor máximo que se pagó fue de 10,000 pesos. Entonces, en promedio, una finca costaba en Manizales, entre 1850 y 1883, cuesta 2,217 pesos, ¿ya? Y así nos encontramos entonces con la caracterización de los diferentes tipos de tierra. Ahora, finalicemos con la tabla número 16, por favor, profe. Y en esta tabla quiero recordarles unos apellidos bastante interesantes. Los Arango, por ejemplo. Los Moreno Walker. Bueno, Pantaleón González, Fermín Londoño, ¿sí? Estos personajes no solamente fueron calificados por el fenómeno de la Junta Calificadora, no solamente además como nuevos colonos o nuevos pobladores se les entregó tierra, sino que los vemos en el mercado. Y miren, por ejemplo, los registros individuales que estos hacen, ¿cierto? Entonces, 72 registros de compra y ventas de tierras, Fermín Londoño, por ejemplo, 19 compra y ventas de tierra y demás. Entonces, los vamos a encontrar, son como los especuladores, son esos agentes que ayudan a que el mercado de una u otra manera empiece a moverse. Son demandantes de la tierra, pero también son compradores de esta. Y bueno, para finalizar, creo que el acceso, uso y mercado de la tierra en el marco del proyecto de la construcción del Estado durante el siglo XIX es un fenómeno que nos ha permitido analizar un poco cómo se va construyendo y cómo se institucionaliza el distrito parroquial de Manizales. Creer que la forma en la que se accede a la tierra solamente es a través del proceso de posesión de la tierra, del colono, que digamos que viene con todos sus trastes, su familia y demás, a sentarse en un territorio que no tiene una idea o un proyecto, si se quiere, de cómo el llegar a un territorio y el acaparar tierra le permite, digamos, de una u otra forma capitalizarla, pero también le permite transarla y le permite más adelante conformar compañías de tierra, pues digamos que es un absurdo, ¿cierto? Hay que empezar a dotar a los agentes sociales de agencia, ¿cierto? De mostrar cómo además este fenómeno de la tierra pública se da a partir de los sistemas legales que están diseñados por el Estado, que hay un proceso además de diálogo continuo entre lo local
el gobernador de Antioquia y el Estado Supremo, ¿cierto? Que se hacen negociaciones, que el fenómeno, que en el fenómeno de la tierra hay algo muy interesante, y es que el acceso más rápido, la forma en la que más fácil se accede a es a partir del proceso de compra y venta, ¿cierto? Más de 7,000 registros de compra y venta de tierras que fueron sistematizados para llegar a estas gráficas que ustedes ven, pues muestran un poco cómo el fenómeno es mucho más, digamos que es mucho más complejo de lo que habíamos creído. Entonces, bueno, yo creo que finalmente el mercado inmobiliario que mostró fueron 6,712 registros, no 7,000, 6,712, que igual no dejan de ser pocos, pues se combinó a la vez con los repartimientos de solares y con las calificaciones de la tierra, y que esas fueron las vías y las formas en las que se accedió, y que una de las formas más óptimas y mejores, podríamos decir, fue la del mercado. Yo creería que voy a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, quedo atenta a preguntas. Bueno, muchísimas gracias, profesora Portilla, por esta presentación que nos ha permitido pensar un poco esa relación entre lo que usted denomina como acceso y uso de la tierra y construcción del Estado, ¿no? Vamos a realizar la ronda de preguntas a través de términos metodológicos, a través del uso del chat de Meet y a través del chat de Facebook. Mientras las personas que nos están viendo, que están conectadas, se animan y van redactando sus preguntas, yo pues haciendo uso de la moderación me voy a tomar el atrevimiento de hacerle algunas preguntas que surgen de esta interesante presentación. En esa relación que usted establece entre acceso y uso de la tierra con el tema de la construcción del Estado, ¿cuáles son las tensiones que usted logró identificar en términos de el grado de operatividad del corpus normativo entre el ámbito local y lo nacional? ¿Sí? Porque parecieran algunos apartados que esa relación en términos de la operatividad de lo normativo y de lo complejo que es este tema de acceso y uso de la tierra, pareciera que es como medio armonioso en parte, ¿sí? No sé si en el marco de la investigación se logró identificar algunas tensiones entre que en la historiografía, no solamente con el tema de la tierra, sino con otros ámbitos, en esa construcción del Estado durante el siglo XIX, pues a veces sí surge y es recurrente, ¿no? Esas tensiones entre el ámbito local y lo nacional. Entonces quisiera saber un poco si usted lo logró identificar o si en el caso de Manizales, pues esto es más, sale de esa norma. Bueno, gracias por la pregunta, profe. Listo, voy a responder lo siguiente. Resulta que específicamente el fenómeno de la tierra podríamos encontrarlo en los siguientes registros. Uno de los primeros registros que casi Catherine Legrand, pues, por ejemplo, tomó para su estudio, ¿cierto? Sobre el proceso de colonización y demás, va a ser, y por eso de una u otra manera, muchos de los estudiosos de la tierra casi siempre se han quedado con esta visión, y es que normalmente asumen el Fondo República, el Fondo Baldíos, ¿cierto? La serie Baldíos, y en la serie Baldíos lo que nosotros vamos a encontrar es que se muestran un poco esas tensiones, ¿cierto? Entonces se muestran los pleitos y las diferentes disputas y querellas que se dan porque yo, digamos, poseo una tierra, ¿cierto? Hago derecho de dominio y de uso de esta tierra. Esta tierra la pongo productiva, pero
pero no tengo el título de propiedad. Entonces ahí es donde entra a pelear, digamos que podríamos encontrar entonces a ese colono en un conflicto de intereses con el Estado, porque el Estado obviamente está solicitando y despojando a la gente, podría hacer despojos de tierra, por ejemplo, porque ¿qué? Pues porque esta no tiene el título de propiedad, ¿cierto? Entonces, esos conflictos los encontramos ahí. Desafortunadamente, en la investigación, pues como dado que teníamos una masa documental bastante amplia, que eran 6.712 registros de compra y venta, 618 registros de calificaciones de tierra y 1.040 registros de repartimientos de solares de tierra, no nos dio pues el tiempo para poder ampliar esta investigación, pero efectivamente sí hay conflictos y los hemos logrado identificar un poco más, digamos, en los baldíos, ¿sí? Esto será producto de una investigación mucho más amplia. De hecho, con mi colega, el profesor Edwin Monsalvo, estamos trabajando en ahondar un poco más sobre este fenómeno y una de los pilares que queda por ahí sería esto, la de las tensiones y conflictos que existen y que los logramos identificar en este fondo y en esta serie documental, que por demás está pues en el Archivo General de la Nación y que nos ha permitido ampliar un poco más la idea de la gran compañía González Salazar, que es donde vemos, ahí sí, ya a nivel local, un conflicto fuerte de tierras. De hecho, lo de la compañía González Salazar, no, pues digamos que yo lo planteo un poco fácil, ¿cierto? Ameno, pero no es que haya sido así. O sea, hubo, por ejemplo, quemaron solares de tierras. Uno de los primeros incendios es en esa etapa de colonización. Matan a Pantaleón González, por ejemplo, que es un personaje icónico y que hace, y que de una u otra forma defiende a los colonos, ¿cierto? A los nuevos pobladores. Vamos a tener también, por ejemplo, tensiones con el cabildo local que, digamos, son muy fuertes porque los cabildantes no quieren asumir, no quieren pagar, no quieren reconocerle a la compañía que se les debe pagar por la tierra que ocuparon. Entonces esas tensiones también las vamos a encontrar, pero sí siento también que digamos que la mirada que trato de hacer en la investigación es también ver dónde hay los consensos, ¿cierto? No solamente dónde está el conflicto, sino dónde también vemos a esos agentes sociales que llegan al territorio, pero que, ojo, saben y conocen de la norma y de las leyes que está creando el Estado sobre poblamiento y saben que, aunque posiblemente pudieran tener conocimiento de que Aranzazu era dueño de ese territorio, si ellos la Constitución, las leyes, las noticias, el chisme, se enteran de que por tener digamos que poblar la tierra, pero tener una función social útil, pues entonces se les puede reconocer el derecho de propiedad. Y ahí es donde quiero hacer mucho énfasis, o sea, en mirar no solamente el blanco y el negro, sino en mirar los grises y en mirar esas agencias sociales, que es lo que me interesa, digamos que me interesa indagar. Entonces creo que dejaría hasta ahí para poder responder otras preguntas. Gracias, profesora. Andrés David Muñoz dice y pregunta, gracias por tan interesante presentación. ¿Qué balance podemos hacer del papel de la Junta Calificadora en torno al acceso, posesión y uso de la tierra en Manizales? Bueno, la Junta Calificadora se conforma entre el 53 al 57 y dentro de los balances que podemos encontrar es que la Junta, si bien tiene por todas las partes, digamos que tiene una composición, ¿cierto? La representación de la compañía González Salazar, la representación del Cabildo, la representación de los vecinos, algunos que representan a la compañía González Salazar, y esto en correspondencia ya interna, dicen, no, nosotros, aunque somos parte de la compañía, ¿cierto? Pertenecemos a la compañía, nosotros nos vamos a salir de esa negociación y de ese repartimiento, de esa calificación de la tierra. Esto es una jugada bien estratégica, ¿no? Nos vamos a salir y no queremos ser los encargados de repartir, o sea, de nombrar los calificados y decirle, bueno,
usted es calificado, a usted le corresponde una fanegada, usted es calificado y cumple con los requisitos que dice aquí la junta repartidora, entonces le vamos a adjudicar 2 fanegadas. ¿Por qué se salen? Porque uno los ve que son de los mayores beneficiarios, o sea, se salen para poder ser calificados de tierra, ¿ya? Y ahí es donde entra un poco este fenómeno de acaparamiento también de la tierra y este fenómeno de acaparar ciertos lugares rurales para después ponerlos en compra y venta, que es lo que uno logra identificar. La compañía González, la Junta Calificadora de la Tierra es muy importante porque permite mirar cómo se dirime, cómo hay una intervención del Estado Supremo, de la gobernación y de los gobernantes locales, sean conservadores o liberales, para poder dirimir una causa bien interesante, que es el fenómeno de ocupar. Pero además de eso, porque digamos que ayuda a que se entreguen los títulos de propiedad, ayuda a que se cambie esta idea de la posesión de la tierra por la propiedad y el dominio absoluto, que era lo que discutía un poco al final. Y otro punto clave es que las tierras que se califican son tierras rurales, entonces esto permite de una u otra forma que el uso que se le empiece a dar a esta tierra sea un uso para la conformación de rosas, de platanares, de la siembra, por ejemplo, de maíz, y que en correspondencia que hemos encontrado, pues vemos de una u otra manera esos pequeños cultivos que se empiezan a establecer con las tierras con las que fueron calificados algunos de los habitantes o nuevos habitantes de este poblado. Gracias, profesora. Usted ha planteado como un elemento central en la búsqueda de posicionamiento epistémico y yo diría también metodológico de su investigación, el tema de recuperar la agencia como un elemento central, ¿sí? En esta investigación que usted ha realizado, ¿qué niveles de movilidad y de búsquedas alternas al cumplimiento de la norma establecen estos personajes que usted ha como señalado en su presentación? En otras palabras, ¿la ley se cumple tal cual o cuáles fueron las, digamos, diríamos en términos para el tiempo de hoy, cuáles fueron aquellas trampas, aquellas acortamientos de caminos legales que utilizaron estas personas? Si usted las pudo identificar y cuáles serían esos, digamos, este tipo de prácticas. Uy, una muy evidente es cuando venden los derechos que se corresponden, por ejemplo. Que uno empieza, además con cada derecho que se corresponde, que uno encuentra esa palabra, entonces uno dice, bueno, el derecho que le corresponde, entonces supongo que fue el derecho de la tierra, obviamente, ¿cierto? La relación que uno empieza a hacer como, vamos a buscarle entonces a esta fuente documental, si hay otras fuentes documentales que me ayuden a ampliar un poco más este proceso de corrupción, diría yo, hablando de una de las palabras de moda, y que hacen pues que no se cumpla dentro de lo legal, porque eso no está previsto por la norma. De hecho, la norma es muy clara, establece unos criterios muy básicos y claves para poder acceder, ¿cierto?, a la tierra, una edad, un tipo de condición que de pronto en esta exposición no la pudimos ampliar. Pero, y bueno, un agrimensor y demás que obviamente también entrega un concepto, ¿cierto?, sobre ello. Y empieza a haber una serie de corrupciones respecto a esto en la medida en que en esa movilidad venden los derechos, por ejemplo, o cuando el agrimensor también, que es ese agente político local que ayuda de una u otra forma a mirar y organizar el fenómeno de la tierra, pues entrega, por ejemplo, más varas de las que corresponde a un solar, que son 40, entonces no entrega 40, entrega 80, o los lugares en los que se benefician algunos personajes también.
esas redes, uno podría decir como esas redes políticas y clientelares que se desarrollan desde muy temprana data en el siglo XIX y que vos vas a ver específicas en el lugar que ocupan en el territorio. Entonces, esto es bien interesante, da para muchas otras cosas más. Creería que sí, y la correspondencia, sobre todo la correspondencia nos ayuda a ver ese entramado y esos pequeños intersticios en los que uno dice, bueno, ¿cómo hacen trampa a la norma? Cómo, por ejemplo, se permiten también hacerle trampa no solamente a la norma, sino también se permiten llegar a consensos internos que uno empieza a ver para poderle que todo parezca legal, ¿cierto? Cuando no es tan legal. Bueno, gracias. Vamos llegando ya al final de esta actividad y uno de los objetivos que nos hemos trazado en Encuentros por la Historia con este ciclo de nuevos investigadores, investigadoras, es también abordar temas de cómo historiadores, educadores en la línea didáctica de la historia, pero en este caso es particular, los historiadores están comenzando a replantear elementos historiográficos que al comienzo de la exposición usted planteaba como que hay unas ideas que hay que matizar, que hay que deconstruir y que a veces están muy afincadas por unas tradiciones. En el caso del estudio de la Tierra, en términos metodológicos, ¿cuáles cree usted que son las claves que hay que tener en cuenta como investigador para, digamos, no llover sobre mojado y encontrar nuevas formas de interpretación para este fenómeno que es tan complejo, ¿sí? Y ligado a esta pregunta, para finalizar, ¿cuáles serían esos retos en términos de campos de investigación que usted ve a mediano plazo, a corto plazo, que se abren frente al análisis del uso de la tierra, el acceso a la tierra en general como objeto de estudio en el campo historiográfico? Bueno, me decías cuáles son esas tradiciones que tenemos que romper y cómo poder estudiar el fenómeno de la Tierra de una forma mucho más global y amplia, ¿cierto? Bueno, el fenómeno de la Tierra es bastante complejo porque no solamente está el mercado, ¿cierto? Que es una parte, sino que está también, por ejemplo, el conflicto, que lo podemos encontrar y lo podemos evidenciar en esos asuntos locales, pero también, por ejemplo, en asuntos mucho más amplios que pueden ser los baldíos. Pero entonces también está, por ejemplo, las adjudicaciones y las reparticiones, las donaciones de tierra, también, esto es clave, las donaciones, pero también es importante saber qué se hace con la tierra, o sea, lo que produce la tierra, ¿cierto? Entonces, si ven que el fenómeno se va ampliando y se va volviendo una cosa mucho más amplia, entonces, normalmente lo que nosotros tenemos es que en el estudio sobre la tierra nos concentramos, o por lo menos lo que uno, en el balance historiográfico que uno hace y en el balance documental, es que quienes estudian la tierra lo hacen desde diferentes esferas. Veíamos, por ejemplo, lo que mencionaba yo, el libro de Catherine Legrand, yo creo que todos lo hemos leído y es un libro clásico, pues, para el estudio del fenómeno de la tierra, pero Catherine, por ejemplo, termina brindando una idea parcializada de este fenómeno porque solamente toma efectivamente una serie documental y esta serie documental es la serie del conflicto, la serie de los baldíos. Entonces la gente y la historiografía colombiana se quedó pensando que el conflicto y que digamos que el conflicto y que los baldíos fueron la única forma de acceso a la tierra. Pero entonces, por ejemplo, vienen tesis como la de Sebastián Martínez, o tesis, por ejemplo, como la que está adelantando ahora Andrés Carrero, o tesis o trabajos tan interesantes como el que hizo Juan Carlos Quejada, y nos empieza a dar una idea mucho más amplia de este fenómeno. Entonces, los repartimientos, por ejemplo, en el caso de Caldas y también del norte del Valle Geográfico del Río Cauca, las empresas colonizadoras, pero también, por ejemplo, las
compañías de tierra van a ser muy importantes para mirar este fenómeno. Bueno, ya he hablado de la compra-venta, que me parece súper clave para mirar este trabajo, pero viene entonces la otra parte, y aquí quiero hacer también mención un poco a lo que está trabajando la compañera Juliet Patero, quien nos acompaña hoy en la sala, y es cómo hacemos, si ya tenemos la tierra, cómo la volvemos productiva, ¿cierto? Entonces viene también una parte, no solamente de incentivar ciertos cultivos, de las políticas que se desarrollan, sino de las asociaciones científicas que se van a desarrollar para poder impulsar un producto o un tipo de cultivo específico. También, por ejemplo, ahí entraría entonces en lo que produce la tierra, entra todo este fenómeno importante que ya creo que Roy Miller lo hablaba y lo exponía mejor, que es el mercado de factores, ¿cierto? Entonces, ese mercado de factores de la productividad, del trabajador, del que cultiva, de la cientificidad que se desarrolla. Entonces, es un trabajo, digamos que bastante arduo. Yo, por lo menos ahora, me estoy planteando tomar toda la frontera sur de Antioquia, Salamina, Neira, Manizales, y lo quiero hacer un poco en la misma línea con la que vengo trabajando esta investigación, pero tomando la otra parte, que sería la de los baldíos. Dejaría por lado efectivamente la productividad o ese mercado de factores del que te señalaba, pero que creo que es supremamente importante, o sea, que me parece supremamente clave poder tener no solamente la tierra, sino la fuerza de trabajo y también lo que produce, ¿cierto? Esa fuerza de trabajo. Que son tres elementos que me parecen claves para poder tener una idea mucho más amplia y general, y invitar a todos los investigadores y a los nuevos investigadores a que podamos mirar, podamos de una u otra manera realizar nuestras investigaciones y hacer nuestros ejercicios, no quedándonos con una sola fuente documental, ¿cierto? Sino explorando y llenándonos, si se quiere, de documentos para poder hacer un análisis mucho más amplio, ¿cierto? Creo que es importante no tener ideas, las ideas muy parcializadas en la historiografía también se deben a cuestiones metodológicas, y es que normalmente nos quedamos entonces con una sola mirada de un solo documento que tiene una diplomática específica y que posiblemente nos habla de algo muy particular. Entonces, cuando exploramos las cartas, pero exploramos los viajeros, pero exploramos también los procesos de compra y venta, pero exploramos entonces también el conflicto y el expediente, yo creo que ahí tenemos una mirada mucho más grande de este fenómeno. Y creo que esa es la invitación que bueno, como joven, entre comillas, investigadora, pero también como docente, le haría a mis estudiantes a explorar las fuentes documentales y sobre todo las de Caldas, porque las de Caldas están nuevas, muchos archivos abandonados a nivel local y grandes tesoros, grandes tesoros. Gracias, profesora. Para no ser, digamos, grosero, hay una última pregunta, le recomendaría, se la voy a plantear, teniendo en cuenta que estamos en el marco del tiempo, recomendándole que sea corta y concisa, pero me parece que es importante, pues, transmitírsela. Además, pues ya usted en el chat verá que hay diferentes felicitaciones de las personas que han ingresado en la sala Meet, y por Facebook también encontramos algunos saludos a su trabajo. Luis Felipe Castellón pregunta: ¿las relaciones entre posesión de tierra, agenciamiento político y constelación política es una beta? ¿Es posible en la relación con el fenómeno de índice de Gini? No sé a qué se refiere con el fenómeno de índice de Gini. No me queda... Pues el indicador Gini es un indicador de riqueza, pero... el coeficiente de concentración entonces, sí. Entonces, lo que me pregunta es si es posible con relación a... Pues creería que sí, posiblemente se puede
se podría hacer una correlación, pero esto ya depende efectivamente como de la metodología de investigación y el tipo de investigación que se quiera desarrollar, creo yo. Porque, pues, digamos que es sería para análisis mucho más contemporáneos, pensaría. Y lo otro es que, digamos que, por ejemplo, en mi caso, que es una tesis decimonónica, no tiene en cuenta este coeficiente de Gini como tal. Entonces, creo que dejaría hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Meet y también a través de nuestro Facebook Live. En el chat de Meet les acabamos de colocar el enlace de nuestro canal de YouTube en la que pueden consultar las 40 conferencias que se hicieron en el primer ciclo y que próximamente pues ya estaremos subiendo este nuevo ciclo con el que iniciamos hoy en ese canal. También está el enlace de la página de Encuentros por la Historia. Gracias a todos y todas. Y bueno, solamente darle también, pues ha sido un honor tenerla en este espacio, profesora Portilla, y darle pues las últimas palabras para que nos despidamos. Bueno, muchas gracias a todos, a mis amigos, a mis compañeros y a mis estudiantes que están en la sala de Meet y que nos siguen a través de Facebook. Y a ustedes por la invitación. Espero entonces nos hayamos divertido un poco hablando esta tarde sobre el fenómeno de la Tierra. Un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias y entonces nos vemos mañana a las 3 de la tarde con otra conferencia de este ciclo y la próxima semana el jueves a las 5 y el viernes a las 3. Estaremos publicando ya pues la publicidad correspondiente a través de nuestras páginas. Hasta luego y muchísimas gracias por participar de esta actividad.